Hola, hola, hola. Ahí está, gracias. Bien, eh, como les decía recién, eh, el tratamiento, ¿sí? de Genu valgo, Genu varo, está indicado más que todo el tratamiento ortésico en edad de la infancia, ¿sí? En niños. En cambio, cuando esto se, se identifica, se reconoce en un adulto, ¿sí? Ya es un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Incluso con osteotomía. Pero bueno, eso para digamos, tener en claro en qué tipo de paciente, ¿sí? Entonces va a ser un tratamiento más pediátrico. Bien, como aquí vemos, ¿sí? Lo que comentábamos recién. A la izquierda de todo van a ver entonces eh, una, una angulación de las rodillas en valgo fisiológico normal, ¿sí? El genu varo, ¿sí? Es esta disposición en O o en paréntesis también se le puede decir, ¿sí? De las rodillas, o sea, tienden a separarse, ¿sí? Y el genu valgo, como vimos, es la exageración de ese valgo fisiológico, ¿sí? En el que incluso las rodillas a veces tienden a contactarse entre sí. Bien, como les decía recién, el tratamiento ortésico para valgo y varo, genuvalgo y genuvaro, es en niños, pero eh, a partir de cierta edad, ¿sí? A partir de los 2 años, porque así como vimos en otras patologías, ¿sí? Hasta los 2 años, por ejemplo, el pie plano, ¿sí? El tratamiento de pie plano habíamos visto que puede resultar engañoso diagnosticar un pie plano de los 2 años, ¿sí? Bueno, en un caso em, de genu valgo, genu varo, ¿sí? Resulta igual. Después de los 2 años recién se ve, ¿sí? Si realmente se trata o no de en el caso de los bebés, por ejemplo, hasta que empiezan a caminar, se habla de un eh, genu varo, ¿sí? Este, normal en un bebé, en un infante, ¿sí? Vieron que generalmente cuando empiezan a caminar los bebés, eh, lo hacen así, en genu varo, ¿sí? Es como que este, tienen esa marcha en rosquita, digamos, ¿sí? Pero también se puede advertir que cuando es mayor de 25 a 25, mayor o igual a 25 grados, si ese ángulo eh, se puede considerar patológico. O sea, en el desarrollo del niño, ¿sí? Hay una etapa varoide primero, ¿sí? Que es la que vemos cuando el niño empieza a caminar, pero a partir de los 2 años, ¿sí? Esa etapa varoide pasa a una etapa valgoide, ¿sí? En la que se va
formando el valgo fisiológico, ¿sí? El que normalmente tenemos, digamos, ¿no? Y aproximadamente esta etapa es hasta los 7 años, ¿sí? Y se dice también que es patológico cuando este ángulo, este valor es mayor a 15 grados. Díganme si llegan a ver bien la imagen aquí. Sí, listo, se nota, Bien, se ve bien. bien. Estos valores son importantes tenerlos en cuenta, ¿sí? Hablamos de un valor fisiológico normal, de un valor aproximado de 6 grados, ¿sí? Un valgo patológico eh, es cuando el valor de ese ángulo es mayor a 15 grados, ¿sí? Y un varo patológico mayor a 25. Eh, ¿Alguien recuerda eh, qué es el ángulo Q? ¿Nadie, chicos? ¿Se acuerdan que el ángulo Q tiene que ver con eh, el recto femoral, el músculo recto femoral que es parte del cuádriceps? ¿Sí? ¿Por qué les nombro esto? Porque cuando hay un valgo un valgo patológico, ¿sí? A nivel de rodilla, ese ángulo se ve aumentado. Acuérdense que el ángulo Q es el que sigue la línea de recto femoral, ¿sí? O recto anterior, que es uno eh, de los, de los 4 músculos, por así decirlo, que conforman el cuádriceps. Sí, acuérdense que el recto femoral, recto anterior, va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta eh, la rótula, ¿cierto? Entonces, esa línea, ¿sí? Y la línea del, del tendón rotuliano o ligamento rotuliano, ¿sí? Que va de la rótula a la tuberosidad tibial, forman un ángulo llamado ángulo Q. Entonces, cuando hay un valgo patológico, o sea, el valgo está aumentado, ese ángulo obviamente aumenta, y al aumentar ese ángulo, eh, favorece una lesión a nivel de la articulación fémoro-patelar, ¿sí? Eh, es una de las consecuencias cuando el valgo fisiológico está aumentado. Bueno, hablando del tratamiento, las órtesis que se usen para este tipo de afecciones en la rodilla pueden ser utilizadas en casos unilaterales, ¿sí? A veces hay pacientes que no tienen de la misma forma afectada ambas rodillas, sino solo una. Cuando el paciente presenta otras alteraciones, ¿sí? Del aparato locomotor, enfermedades, por ejemplo, como el raquitismo, eh, enfermedades como la enfermedad de Blount, ¿sí? Que tiene que ver con la tibia más que todo, en los casos de genu varo más que todo, la enfermedad de Blount. Eh, si la deformidad persiste, ¿sí? Luego eh,
de la etapa normal, digamos, ¿sí? Después de los 7 años, también se lo está indicado en esos pacientes. ¿Les podría explicar en qué consiste la enfermedad de... ay, no. Ah, sí, aquí están. Sí. Em, Tanto el raquitismo como la enfermedad de Blount favorecen a un genu varo, ¿sí? A una alteración de este tipo. Ustedes recuerden que el raquitismo mucho tiene que ver em, con la alimentación, con la falta de ciertos minerales, ¿sí? Pero la enfermedad de Blount es como dice aquí, ¿no? Es un trastorno de crecimiento que afecta principalmente a la tibia, ¿sí? Hace que la parte, o sea, la tibia crezca en forma curva, ¿sí? Entonces, este tipo de desarrollo de la tibia favorece un genu varo, ¿sí? Tiene más que todo que ver con la forma en la que crece el hueso, ¿sí? Eh, la enfermedad de Blount afecta principalmente a la tibia, ¿sí? Bien, como vemos aquí, hay férulas correctoras de genu varo que se usan en la noche, ¿sí? En las horas de descanso. Eh, y bueno, siempre recuerden que este tratamiento es para niños, ¿sí? Y también vieron que pueden haber casos de pacientes con esta afección en una sola pierna, en un solo miembro inferior. Entonces, estos tipos de órtesis se usan para una sola pierna o cuando están afectadas las dos, bueno, las dos al mismo tiempo, ¿sí? Eh, Consiste en una barra, eh, o sea, la conformación de esta órtesis, ¿sí? O férula, tiene en la parte superior una barra de duraluminio, o perdón, en sí todo es una barra de duraluminio, ¿sí? Que va en la parte interna de- del miembro inferior, ¿sí? Y en la parte superior hay un semiaro, ¿sí? O sea, no es un aro completo, obviamente, es para que pueda uno eh, adaptar, ¿sí? La parte del muslo del paciente y finalmente se lo asegura con una cincha, ¿sí? Con unos velcros puede ser, pero mucho mejor si son de este tipo, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen. Eh, y está más o menos a 2,5 centímetros por debajo del perineo, o sea, por debajo del suelo pélvico. Está bastante cerca, ¿sí? De, digamos, de la raíz del miembro superior, inferior, perdón. Ah, otra cosa antes que me olvide. Eh, si ustedes ven bien aquí, ¿sí? Esta barra, para el caso de un genu varo, está ubicada en la parte interna, ¿sí? Y abarca hasta incluso la planta del pie, ¿sí? Esta especie de calzado, ¿sí? Es parte de la órtesis y tiene aquí adelante, ¿sí? El calzado, eh, digamos, una abertura que deja libre los dedos del pie, ¿sí? No es cerrado, no es cerrado este calzado. Bueno, y también a nivel de rodilla vemos una sujeción aquí, ¿sí? Ustedes recuerden que un genu varo tiende a separar las rodillas,
Entonces esta barra que va por adentro del miembro inferior, ¿sí? Va a generar una fuerza contraria a eso, ¿sí? Pero después vamos a ver, podemos analizarlo aquí ya que estamos con la imagen, que hay tres fuerzas trabajando, ¿sí? Eh, una fuerza que, que, digamos, trae hacia adentro a las rodillas, y aquí en los extremos superior e inferior, ¿sí? Unas fuerzas contrarias, ¿sí? a, a las que se ejerce sobre la rodilla, ¿sí? Después, esta barra que va por adentro eh, no es vertical, ¿sí? No es recta, sino que es convexa, ¿sí? Con la convexidad hacia adentro. Entonces eso hace que se ejerza más fuerza sobre la rodilla para corregir, ¿sí? Esa postura hacia afuera, traerla hacia adentro. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? Porque, bueno, No, César. bien, porque esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, las, las férulas correctoras de genu valgo nocturnas, ¿sí? Son muy parecidas a la que vimos recién, ¿sí? Nada más que se usan del lado de afuera, ¿sí? Porque lo que se trata es de, en este caso, separar las rodillas, porque el genu valgo patológico acerca más de lo normal las rodillas entre sí. ¿Sí? Entonces la función es separar, generar una fuerza que ayude a distanciar las rodillas entre sí. Sí, al igual que la anterior, puede ser usada para para una sola rodilla o para ambas. ¿Sí? Eh, pero a diferencia de las anteriores, como la fuerza tiene que generarse del lado de afuera, ¿sí? Porque del lado de afuera van aplicadas estas férulas, van a tener unas almohadillas de plastoide que se apoyan firmemente, ¿sí? Como, como punto fijo en los trocánteres, ¿sí? Ustedes recuerden que una presión continua en esa zona puede generar incomodidad, molestia. Entonces, bueno, se ponen ahí unas almohadillas de plastoide, plastazote, ¿sí? Es un material así eh, bastante amortiguador, ¿sí? Y bien, las barras bajan también, al igual que la anterior, lateralmente, ¿sí? La convexidad va a ser hacia afuera, ¿sí? En cambio, la anterior la convexidad era hacia adentro, ¿sí? En estas células la convexidad va a ser hacia afuera y abajo va a terminar, ¿sí? En un ángulo de 90 grados y también va a ir eh, fijada por debajo del calzado, ¿sí? Que habíamos dicho que mantiene libre los dedos, ¿sí? Entonces de esta forma están conformadas estas férulas. ¿Sí? Esta es una férula correctora de genu valgo nocturna. ¿Sí? Ven que va por afuera. Y podemos ver aquí, ¿sí? Las almohadillas que van apoyadas a los trocánteres. Hay una cosa más, antes que me olvide. A ver si están atentos. Un genu, eh, un genu eh, varo, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que hace a nivel de los pies? ¿Produce una rotación interna o una rotación externa?
O sea, imagínense una persona Rota- que camina con un genu, o un bebé, ¿sí? Un niño con genu varo, ¿sí? Las rodillas tienden a juntarse más de lo normal, ¿sí? Perdón, un genu varo, ¿sí? Es al revés, las rodillas tienden a hacerse, ¿sí? Una actitud así, de rosquita, digamos, ¿sí? Les pregunto, ¿la punta de los dedos o la punta de los pies van a tender a irse hacia adentro o hacia afuera? ¿Una rotación interna o externa en ese caso? ¿Qué generalmente se ve en esos pacientes? Ahorita sería una rotación externa para mí. Interna, Yo, ajá, interna. eso, interno. Bien, interna, ¿sí? Se genera una rotación interna. Generalmente eh, al genu varu lo acompaña una rotación interna de los pies. Los pies tienden a irse hacia adentro, ¿sí? Y eso, o sea, si vamos a hablar un poco de anatomía patológica, eh, eso genera, ¿sí? Imagínense las rodillas en genu varo, genera una tensión del lado de afuera de las rodillas, de los ligamentos laterales, ¿sí? Una compresión, ¿sí? Eh, en la parte medial, ¿sí? En los ligamentos internos, en la articulación, mejor dicho, en la parte interna de la articulación de la rodilla, y una tensión de los ligamentos laterales. Y a nivel también de la articulación entre rodilla y fémur, ¿sí? Ustedes recuerden que hay alerones, ¿sí? Que unen a la rodilla y al fémur. Eso también se va a ver distendido, ¿sí? O mejor dicho, tensado. Sí, son cuestiones a tener en cuenta al momento de analizar esto, ¿sí? Bueno, otra cosa importante que tienen estas férulas, ¿sí? Es que se adaptan al crecimiento del paciente, ¿sí? No es que a los 7 años se le coloca una férula y después a los 8 otra, ¿sí? Sino que se va adaptando. En realidad no es tan largo el tratamiento, ¿sí? Es un poco, puede ser un año, pero no es años, ¿sí? Se habla de meses. Bien, y después está otra férula, ¿sí? Que es la férula de sirena, se la llama. Que estas no se usan para genuvaru o valgo, se usa indistintamente, ¿sí? Para ambas. Eh, y a diferencia del anterior, es un material más, más termoplástico, ¿sí? No, no hablamos capaz de material metálico. Y van colocadas entre las piernas, ¿sí? A ver, vamos a ver una imagen aquí. ¿Sí? La que está aquí arriba a la derecha, o sea, en este caso estamos viendo la foto de un pacientito con genu valgo, ¿sí? Después aquí a la derecha y arriba vemos una imagen